También tenemos los tipos según el modelo de base de datos. Aquí estamos hablando únicamente de la base de datos, su estructura o la forma en que se puede agrupar según el comportamiento de esta. Tenemos la base de datos jerárquicas. Estas se caracterizan por comportarse como un árbol invertido o en forma de raíz. Cuando hablamos de esta forma, queremos decir de que hay un nodo central o un nodo principal del cual se va a derivar todo. Este nodo central va a derivar de él el resto de la información. Va a derivar en forma de otros nodos más pequeños, los cuales vamos a llamar padres. Los nodos padres están todos en el mismo nivel. Esto quiere decir que este nodo padre está junto a este y no se comunican directamente. Y de estos nodos se van a desprender hijos, que serían la información final, los datos finales en donde se deriva. Este, este hijo es subordinado o es una información que deriva, que desciende directamente del padre. Un padre puede tener más de un nodo hijo, pero estos no pueden tener hijos en común. Es decir, dos informaciones como nodo hijo no puede tener al mismo tiempo dos padres, aunque sea la misma información. Tendría que registrarse de manera independiente para ambos padres. Ahora, tenemos la base de datos en red. Esta es casi igual a la base de datos jerárquica, pero tiene una notable diferencia, y es que mientras que en la jerárquica nodo padre y nodo hijo van en línea recta, unidos uno a uno, y no puede unirse este hijo con otro padre externo en la base de datos de tipo red. Esta sí, este hijo puede tener un origen en común con otros padres, los cuales hace que la información sea menos redundante. Es decir, no es necesario crear el mismo registro dos veces para una misma información. Vamos a la base de datos transaccionales. Las bases de datos transaccionales son bases de datos en donde la información se maneja a gran velocidad. Son bases de datos registradas en red, las cuales la información fluye de manera continua y constante. Estas hacen pequeñas transacciones, las cuales van en una forma unidireccional. La transacción va hasta la base de datos la modifica, envía la información hasta el punto de recepción. Este punto de recepción puede ser una cuenta bancaria. Este sistema se aplica más que nada en sistemas bancarios o sistemas de comercio. Otra de las virtudes que tiene estas bases de datos es que son muy seguras. Al momento en que haya un error o, o una interferencia en el proceso, ellas suspenden la actividad y regresan todo a como estaba para que no haya pérdidas. Tenemos las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales se comportan de la siguiente manera. Crean algo llamado relación. La relación no es más que una tabla donde se va a guardar la información de la entidad. La entidad es algo que explicaremos más adelante, pero son una tabla que guarda el registro de la información guardada allí, de los datos, y crean un enlace con otras tablas bajo aspectos comunes. Es decir, sí, bajo aspectos comunes, creando, valga la redundancia, una relación entre la tabla A, la tabla B y la tabla C, por poner un ejemplo. Las multidimensionales son muy semejantes en este parecido, pero tienen una diferencia en particular con las relacionales.
Las relacionales trabajan únicamente con la información guardada en datos, en tablas. Acá no solamente trabaja con las tablas y con los datos ahí guardados, sino con las métricas de ellas. Tenemos la base de datos orientada a objetos. Estas se comportan como una base de datos en donde no vamos a describir el objeto allí interno, lo vamos a reconstruir prácticamente en un formato digital y se le anexan además de eso la información de características para poderlo diferenciar de objetos parecidos. Este se aplica mucho en lo que es el comercio, tiendas y entre otros para los inventarios. Tenemos la base de datos documentales. Las bases de datos documentales manejan grandes volúmenes de información porque ellas albergan grandes documentos y los manejan a una velocidad increíble, archivándolos de forma adecuada para que el registro siempre sea el más exacto posible. Las bases de datos deductivas, como digo, las bases de datos deductivas son aquellas que usan un registro matemático en donde aprovechan operaciones matemáticas para poder deducir información y registrarla. Partes de una base de datos. Si bien todas las bases de datos tienen un sistema distinto, tenemos que las bases de datos tienen elementos comunes para poderse integrar. Por lo menos, tenemos la información. La información es el corazón de una base de datos. Es como narrar la historia de decir un estadio de fútbol sin jugadores o un edificio sin divisiones internas. La base de datos, la información aquí se comporta de dos formas. Tenemos la integrada, que vendría siendo la unificación de conceptos y elementos o datos en específico para evitar redundancia, y la compartida, que es la forma en que distintas informaciones ingresan dentro de una misma base de datos desde distintos puntos en simultáneo. Tenemos el hardware, que el hardware es nada más y nada menos que nuestros dispositivos donde manipulamos esto, llámese tablet, computadora, unidades externas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos los software, que son las mismas bases de los mismos databases management system o sistemas de gestión de bases de datos. Ya lo había comentado antes, son estos sistemas, por lo menos Oracle. Tenemos entre sus ejemplos Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, y estos trabajan con un lenguaje específico en digital. Y por último, tenemos los usuarios, nosotros, quienes manipulamos la base de datos. Tenemos tres elementos en esta característica. Tenemos a los administradores de bases de datos. Estos son nada más y nada menos que aquellos que ingresan la información y la archivan y la manejan en el sistema. Tenemos los programadores, que son aquellos que programan el software, los manejadores, para el acceso y la interfaz para tener esa conexión, esa comunicación con las bases de datos. Y tenemos el usuario final. El usuario final es nada más y nada menos que nosotros mismos que lo usamos.